Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en esta jornada de sensibilización sobre la prevención de la violencia a través del arte, organizada por la Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría Académica y los colegios de danza, dibujo y modelado, música y teatro. Es un orgullo para nosotros recibirlos y darles nuevamente la bienvenida a nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. La siguiente actividad corresponde al conversatorio virtual El dibujo como medio de transformación social, cuyo objetivo principal es proponer a las disciplinas del dibujo y el modelado como un medio de expresión para analizar y comprender algunos factores que giran en torno al problema de la violencia, así como proponerlas como un medio de expresión de algunas posibles soluciones para reconstruir el tejido social. Es un orgullo presentar a este equipo valioso de académicas del Colegio de Dibujo y Modelado, el cual nombraré por orden alfabético. Ileana Calderas Puebla, del plantel 5, quien fungirá de moderadora. Como expositoras nos acompañan las profesoras Alejandra Gabriela García López, del plantel 7, Cintia Ishel Hernández Contreras, del plantel 5, Carmen María Herrera Mejía, del plantel 8, y en la logística y material de difusión del conversatorio está la profesora Ilse Aimé Díaz Escamilla. Así que adelante, Ilse. Gracias, maestra. Los invitamos a realizar sus comentarios en el chat del evento con el hashtag con el dibujo transformo, seguido de su comentario o de su pregunta. Todas nosotras estaremos al pendiente del chat para darle retroalimentación a sus preguntas y darle seguimiento a sus comentarios. Y me gustaría dejarle la palabra a la maestra Ileana Calderas Puebla, quien, como bien lo mencionas, estará moderando el evento. Adelante, maestra. Pues para dar un preámbulo, un contexto a este conversatorio, les quiero comentar que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, y que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, un daño psicológico o problemas de desarrollo o hasta la propia muerte. La misma Organización Mundial de la Salud clasifica la violencia según quien la comete. Primero establece la violencia autoinfligida, que se refiere principalmente a los comportamientos suicidas y a las autolesiones. El segundo lugar está definido por la violencia interpersonal. En este rubro se incluye la violencia entre familiares, es decir, entre los esposos o concubinos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los jóvenes a los adultos o hacia los ancianos y de estos hacia niños y niñas. En esta categoría también se considera la violencia entre las personas sin parentesco, como por ejemplo entre novios, vecinos, compañeros de colegio o de trabajo. Por último, ubica la violencia colectiva, entre la que se encuentran la violencia social, política y económica. Dependiendo de la naturaleza de los actos de violencia, esta se clasifica en violencia física, sexual o psicológica. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, destruye en su totalidad al individuo. Físicamente, todos los traumatismos conllevan a problemas de enfermedades infecciosas, síndromes y trastornos y o discapacidades. A nivel mental, la persona pierde completamente la confianza en sí misma. Las creencias de limitación y de carencia se instalan en su psiquismo, haciéndola creer que no es suficiente, que no es digna o que no tiene ningún valor ni para sí misma ni para otros. Emocionalmente, el individuo pierde su capacidad de disfrutar de la vida. El gozo no existe. La alegría y la felicidad no son emociones que reconozca. Es totalmente vulnerable, llevándolo a procesos de depresión tan profundos de los cuales es muy difícil y costoso salir. A nivel espiritual queda completamente vacío de sí mismo, olvida su verdadera esencia y solo utiliza máscaras con las cuales genera más violencia. En este sentido, la violencia se replica una y otra vez, es decir, comienza con un individuo y se va sumando uno a uno más y más, hasta crear un grupo más grande. Por ejemplo, comienza un individuo, de ahí
involucra a su familia y después una comunidad y luego una sociedad. La violencia es una enorme bola de nieve que arrasa con la seguridad, la valía personal, la dignidad, la libertad y en general el bienestar al que todo ser humano tenemos derecho. El estudio de la violencia se ha abordado desde distintos ámbitos del conocimiento humano, por ejemplo, desde la medicina, la psicología, el derecho, la sociología, la política y también desde el arte. En este conversatorio, como ya nos comentó la maestra Moni, platicaremos con las maestras Alejandra Gabriela García del plantel número 7, la maestra Cintia Ishele Hernández Contreras del plantel número 5 y la maestra Carmen María Herrera Mejía del plantel número 8. Todas profesoras del Colegio de Dibujo y Modelado, quienes nos muestran su particular manera de abordar este problema y las propuestas que han generado con sus alumnos. El formato que utilizaremos para este conversatorio es el siguiente. Las intervenciones estarán divididas en 3 bloques. Al inicio de cada bloque veremos y escucharemos un video que gira en torno a una pregunta. Posteriormente, cada maestra intervendrá para completar su punto de vista. Finalmente, haremos una recapitulación de esta jornada. Les recordamos que las maestras estarán atentas a sus preguntas en el chat para responderlas. Demos inicio. El arte como instrumento político de conciencia. El muralismo y las medusas. En los años 20 en México surgió el movimiento pictórico del muralismo. Siempre hombres, ¿verdad? Rivera, Siqueiros. ¿Habías escuchado alguna vez el nombre de Aurora Reyes? Hoy seguimos con la expresión muralista que nos habla de lo que vivimos. En los años 20 también, relegadas entonces del muralismo, tenemos grandes representantes. ¿Será el inicio del feminismo? Con el autorretrato, la mujer afirma su individualismo. Basta de estereotipos culturales. El arte nos transforma, rompemos paradigmas dominantes. Vemos en las obras la condición social de las mujeres de esa época. ¿Qué nos dicen las mujeres de ahora? Hay que cambiar las narrativas del pasado que nos han invisibilizado, creando puentes entre esas mujeres de antes y las de hoy. El arte urbano puede ser una herramienta para fortalecer los lazos entre la sociedad y embellecer los espacios de las ciudades. Más allá de su función estética, busca detonar un componente social que permita modificar los malos hábitos y la insensibilidad de quienes habitamos grandes ciudades. En los últimos años, esta expresión artística se ha convertido en una alternativa para recuperar los espacios grises de las ciudades y crear una conexión con los habitantes, además de fortalecer la identidad social. Poco a poco ha tomado fuerza y lugar dentro de nuestra sociedad, convirtiendo las calles en un gran museo lleno de color. Cuando este arte se practica sobre los edificios olvidados, los revive y embellece. La transformación de un espacio a través del arte urbano tiene como principal objetivo la participación y cooperación activa para crear fuertes lazos entre los miembros de una comunidad. El arte como un importante medio de expresión permite generar acciones capaces de convocar y articular experiencias artísticas en beneficio de la sociedad. Puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano, permitiéndole desarrollar habilidades cognitivas y emocionales importantes. De la misma manera, puede ayudar a establecer vínculos importantes en su desarrollo afectivo, generando relaciones de empatía con su comunidad, así como nuevas maneras de comprender y conocer el entorno que le rodea. En este sentido, el arte contemporáneo ha logrado producir obras de gran importancia que han permitido al artista participar de manera activa
como un medio de hacer patente las diversas manifestaciones de violencia que han permeado nuestra sociedad actual. Un ejemplo de ello son Marina Abramovic y Doris Salcedo, quienes con su trabajo han evidenciado la violencia y cada una en su muy particular estilo ha logrado manifestar una postura crítica y generar una propuesta para la transformación social. Muy bien, pues maestra Gaby, si nos quisiera, por favor, dar o ahondar sobre este punto que nos plantea usted, sobre el arte como un agente de transformación social. Por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues hay que entender al arte como un instrumento de expresión social. Nos ayuda a transformar lo que vivimos en nuestra sociedad, a hacer catarsis de los problemas que experimentamos y fundamentalmente el arte, visto como una herramienta excepcional de expresión, nos va a ayudar a crear conciencia crítica de nuestros problemas. Ahora en el mundo, en nuestro país e incluso en nuestras instituciones educativas, hemos vivido muchas y diversas manifestaciones de violencia. A través de la acción plástica podemos reafirmar diversos, por ejemplo, movimientos sociales muy importantes. Ejemplo de ello es toda la gráfica del 68, los murales citadinos que piden por encontrar a las mujeres desaparecidas, el antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, los tendederos políticos para la expresión feminista y un largo etcétera. Es decir, el uso del arte como acto de rebelión y como manifestación social de la historia de lo cotidiano se vuelve una herramienta fundamental e indispensable para la transformación social de los individuos y la generación de conciencia crítica. Muchas gracias, maestra. Por favor, maestra Cintia. Bueno, pues yo considero que hablando sobre si el arte modifica el comportamiento de los grupos de personas, todos tenemos una gran necesidad de expresarnos y comunicarnos con el resto de la sociedad a la que pertenecemos. También pues de acercarnos a otras realidades y reflejar nuestras inquietudes y cambiar el mundo de dentro hacia afuera, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En ese sentido, a mí me parece importante el haber encontrado este tipo de expresiones como el arte urbano, porque me he dado cuenta que puede convertirse en una herramienta al servicio de los seres humanos, ya que juega un papel clave a la hora de construir un mundo más justo y solidario. Esto permite generar oportunidades de desarrollo económico y social, justamente en las comunidades en donde hoy en día se llega a aplicar el arte urbano, pues hay estos agentes de cambio. Les permite a las comunidades más vulnerables generar cambios y también hacer que los grupos de jóvenes que se sienten excluidos tengan la oportunidad de comunicarse. Así es que pues yo creo que absolutamente el arte necesita de las personas, pero las personas necesitamos más del arte, justo para cambiar nuestro entorno, para conocernos mejor, también para descubrir aquello de lo que somos capaces. Y afortunadamente el arte se ha puesto al servicio de las personas como esta herramienta poderosa que logra cambios sociales y demuestra que el mundo puede ser mejor. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Maestra Carmen, por favor. Sí, el arte no solamente nos va a ayudar como un instrumento de reflexión, sino también para el autoconocimiento, para que nosotros podamos saber sobre nosotros mismos. Y una evidencia de esto es un performance maravilloso que se realizó en 1974 por la artista visual Marina Abramovic, que se llama Ritmo Cero. En esta experiencia se sometió al público y ella misma a una prueba para revelar la psicología humana, y ella lo que hacía era poner un cartel que decía: pueden hacerme lo que quieran, soy un objeto, me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este lapso de tiempo. La finalidad de este experimento social, de este performance, pues era evidenciar las reacciones humanas frente a esta posibilidad que tenemos de disponer de una persona sin ningún tipo de responsabilidad ni consecuencia. Ella puso 72 objetos en una mesa, dispuestos en dos categorías. Una eran objetos de placer, como flores, perfumes, alimentos, plumas, cosas que nos gustan a todos. Y objetos de destrucción, como cuchillos, navajas. Incluso había una pistola con un cartucho para que se pudiera cargar. Este performance duró 6 horas.
En las primeras 3 horas, pues empezó la gente acercándose a ella, le dieron flores, le pusieron perfume, la abrazaron, la acomodaron en poses vistosas, pero conforme iba pasando el tiempo, estas actividades pues fueron subiendo de tono. Le rasgaron primero la playera con la navaja, le cortaron el cuello para beber de su sangre, le clavaron las espinas de las rosas en su vientre, y al final de esta performance, pues un hombre cargó la pistola con una bala y le apuntó a la cabeza, mientras una mujer le decía, pues haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento terminaron este performance. Cuando acabó este tiempo, ella se levanta de la mesa y retoma otra vez este papel de un ser humano. Y las personas que habían intervenido en este tiempo en su cuerpo, ni siquiera podían mirarla a la cara. Este trabajo es tan importante porque evidencia cómo alguien, a pesar de no reconocerse así, se puede tornar violento. Y al sentirse autorizado para ello, hay una facilidad de deshumanizarnos y de atacar a quien no se defiende. Y entonces, pues cualquier gente considerada normal, pues en algún momento pudiéramos tornarnos violentos si tenemos este tipo de posibilidad. Y por ello abro esta pregunta para ustedes: ¿qué hubieran hecho cada uno de ustedes si tuvieran esta posibilidad de hacer lo que fuera a una persona que te da ese permiso para hacerlo y que no vas a tener ninguna consecuencia? Esto es una reflexión para cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestra Carmen, y muy importante el hacer esta reflexión, y cada vez pues incide más en la toma de conciencia, ¿no?, de cada uno de nosotros. Aquí lo que yo recojo de este bloque es este punto de vista que cada uno de ustedes propone con respecto a que, bueno, el arte sí puede modificar el comportamiento de una sociedad siempre y cuando haya una elección para eso. O sea, si elijo el arte como un medio de transformación, y la manera puede ser tanto individual como en lo colectivo, como lo proponía la maestra Cintia, ¿no?, en esta cuestión del arte urbano, que ya comunidades se organizan para hacer modificaciones y transformaciones que trascienden comportamientos hasta económicos, ¿no? Muy, muy interesante esta parte. Y cómo en lo individual la reflexión, o sea, ¿qué pasaría si yo me atrevo a darle permiso a otro a que haga con mi cuerpo lo que se le ocurra, ¿no?, sin ninguna consecuencia, como lo plantea la maestra Carmen a través de esta artista contemporánea, y también toda la parte que nos propone la maestra Alejandra con esta reflexión el arte como una función social y política importante para manifestar aquello que no es justo, que no podemos mantener como algo que nos una como sociedad cuando alguien falta, ¿no? Muy bien, pues vamos al segundo bloque, por favor. Lo social del arte. Procesos creativos y críticos. ¿El arte debe ser social? Yo considero que sí. De hecho, Alberto Híjar dice que si el arte no va a servir para la sociedad, es un arte de élite, es un arte encerrado en los museos. En la Prepa 7 hemos tomado muy en consideración esto, y el 26 de septiembre del 2019 hicimos una exposición en homenaje a Francisco Toledo, que tenía poquitos días de haber fallecido. Hicimos papalotes. Ahora vamos a combinar esto con arteterapia del retrato y del autorretrato. Siempre el retrato nos va a decir quiénes somos, qué somos y qué sentimos. Vamos a trabajar con papalotes y vamos a surcar los cielos como aves libres. Muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresar y transmitir pensamientos, así como creencias sociales y culturales. En la actualidad, los artistas urbanos exhiben su arte en las calles, no solo para entablar un diálogo con la sociedad, sino para provocar un cambio en la apariencia de las ciudades que habitan. Una de las experiencias urbanas que ha sido referente para los proyectos que planteo con mis alumnos es el trabajo del artista urbano JR, que usa su cámara como pincel,
Pegando sus fotos en enormes lienzos es su forma de mostrar cómo el arte puede cambiar al mundo. JR dice que hay una historia detrás de cada imagen, no hay marcas ni patrocinadores, solo una responsabilidad social que cambia percepciones y la forma en que miramos. Ciencias artísticas relacionadas a la transformación social son muy variadas. El arte se ha utilizado desde siempre como un medio de abordar estos temas, siendo en cada época muy distinto. En la actualidad, el arte contemporáneo, en sus diversas manifestaciones como el arte conceptual, el performance, el arte objeto, la instalación, el body art, el arte resiliencia, entre muchas otras, son quienes más han explorado este terreno. En este sentido, el arte contemporáneo se vuelve un medio que, además de la práctica artística, va a incluir la participación formal de la crítica, de la teoría del arte, la curaduría, participación en publicaciones, difusión, mediación. Y esto, al estar enmarcado en el pensamiento posmoderno, pues hace que surjan obras que reinterpreten o resignifiquen, que explotan estas cualidades sociales, políticas, culturales, que se van a alejar del ideal romántico de la creación artística y van a acercarlo a las dimensiones de lo terrenal y lo humano. Muy bien. Bueno, pues en este punto vamos a escuchar cómo profundizan cada una de ustedes, maestras, en esta experiencia que nos muestran a través de la presentación de estos videos. Maestra Alejandra, cuéntenos cómo fue su experiencia con esta cuestión de los papalotes. Sí, bueno, entonces a través del arte podemos expresar, como había dicho, lo que vivimos, evidenciar lo que se oculta, decir lo que en otras circunstancias se calla. Siempre como docente he tenido la oportunidad con mis estudiantes de dibujo a hacer de esta práctica cotidiana de nuestros problemas una transformación, ¿sí? Una transformación, por ejemplo, de las violencias que se pueden vivir, diversos tipos de violencia, violencia en las aulas, violencia de género, problemas que surgen a partir ahorita, actualmente, del distanciamiento social, siempre con una visión de arte terapia y de autoconocimiento. Contribuir con la formación crítica social a través del dibujo y de la expresión artística ha sido algo que, además de consolidar lazos fuertes con mis estudiantes, ha creado sin duda jóvenes con una visión más solidaria, empática y sorora. Han adquirido conciencia social que sin duda los hará mejores personas. En este ejercicio que planteamos de los papalotes, hicieron un trabajo excepcional. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que presentaron. Era hacer su autorretrato en el papalote y salir a volarlo. Entonces ellos en este ejercicio sintieron la libertad que nos ha sido robada por las circunstancias actuales que vivimos. Fue muy emotivo este trabajo y bueno, también los invito a que lo puedan ustedes realizar. Muchísimas gracias, maestra Alejandra. Muy bien. Maestra Cintia, por favor. Gracias. Bueno, para mí hay muchas manifestaciones de arte urbano contra la violencia actualmente porque tienen una gran presencia y son los artistas de hoy en día que se acercan más a hacer arte como un medio de transformación social y además incluyente, ya que trabajan en diversos ámbitos del espacio público, en zonas marginadas o zonas violentadas y en barrios vulnerables. Y bueno, contarles sobre la experiencia de este artista llamado JR, que es un artista del graffiti. En realidad sus inicios fueron siendo grafitero en las calles de París. Sin embargo, hubo una experiencia justamente relacionada con la violencia, lo que lo hizo transformar esta práctica que solamente la hacía como juego con sus amigos a convertirlo en una práctica de transformación social. Resulta que pues hubo un evento en las calles de París en donde hubo un ataque y se les acusó a todas estas comunidades vulnerables pertenecientes a París de que ellos habían sido los que propusieron este tipo de ataques. Resulta que tomaron fotografías de gente en las calles
diciendo que ellos habían sido los que provocaron esta situación. Y es ahí donde de repente JR se encuentra con fotografías de sus amigos que eran simplemente jóvenes, que tenían un origen étnico distinto a los parisinos. Y entonces él se dio a la tarea de retratar a todos sus amigos, que son estas personas que se supone que eran violentas, para verlos en su ámbito cotidiano. Con esta acción y poner, bueno, grandes fotografías de ellos como murales gigantes sobre las paredes de París, les dio voz a todas estas personas que eran silenciadas por la sociedad parisina. Esto, pues, lo que generó fue una gran poesía callejera, en donde daba mensajes de esperanza y de paz y decía, estos son mis amigos, con ellos convivo todo el día, no son gente violenta, simplemente pertenecen a otra comunidad que no es la tuya, pero también son parisinos, ¿no? Es así que muchos artistas en distintos lugares del mundo a través del arte urbano le dan voz a este tipo de grupos vulnerados o vulnerables, violentados muchas veces por la sociedad de distintas maneras, ¿no? Desde hacer grafitis que tienen que ver con la compartición de distintos idiomas, hasta hablar de las experiencias de las mujeres en la guerra, etcétera. Todo ello pues busca sobre todo en el arte urbano la participación activa y cooperación de las comunidades. Tienen una característica particular que es hacer justamente visible y darle voz a través del arte a todos aquellos silenciados por una sociedad. La principal idea de las experiencias compartidas es que sirvan de impulso hacia la reflexión de las sociedades y que las poblaciones que participan de sus propuestas artísticas ejerzan su derecho de acercamiento a la cultura, a las artes y con ello hacer un cambio en su crecimiento social y que no se queden solamente marginados. Entonces, a mí me parece que este tipo de experiencias hay que compartirlas con los alumnos para que vean que pues tienen este medio de expresión artística a su alcance. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Maestra Carmen, por favor. Sí, para mí es importante compartir el trabajo que se hace no solamente en las comunidades que conocemos dentro de la escuela en nuestro país, sino que conozcan también lo que se ha hecho en países que han sido atacados por estas cuestiones de violencia, y sobre todo países hermanos y muy cercanos a nosotros como son los países latinoamericanos. Y para ello utilizo como ejemplo a la artista Doris Salcedo, que es una gran escultora contemporánea, ya que para ella el arte perpetúa la memoria de los hechos, ya que es una denuncia de la violencia social y ella lo que realiza pues es un gesto poético ante estas circunstancias, es una respuesta ante estas situaciones que estamos viviendo en estos países. Y voy a ejemplificar algunos de sus trabajos. En su obra, por ejemplo, Tabula Rasa, ella presenta una mesa astillada, es lo único que ella presenta en su exposición, como una metáfora de la reconstrucción de las mujeres que han sido asesinadas en vida debido a la violencia. Entonces, ella recoge una de las mesas que formaba parte de una de las casas en donde las mujeres se dedicaban a trabajar y la destruye, la deja hecha astillas y después va armando nuevamente estos fragmentos para volver a reconstruir esta mesa. Y la idea es resignificar este objeto como un objeto que en algún momento funcionó como un lugar de trabajo, de comunidad, y que fue destruido por esta violencia, pero cómo nosotros podemos no perder esta memoria de lo que sucedió y reconstruir estas vidas y estas circunstancias de estas mujeres. Otra obra extraordinaria que ella hizo se llama Atrabiliarios, y ella se dedicó a viajar por todo Colombia y recuperar los pares de zapatos de las mujeres que habían vivido todas estas circunstancias de violencia y que habían muerto por las guerras con las guerrillas que había en Colombia. Y para ella los zapatos son un símbolo muy especial porque son estas huellas que dejamos, es algo que usamos, que utilizamos todos los días y que lleva nuestra propia persona cuando nosotros caminamos. Entonces los recoge, los guarda en unas cajas y después los cubre con una piel de cordero, que es muy simbólico porque pues el cordero nos está hablando precisamente de esta inocencia, ¿no? De estas mujeres que murieron sin tener ningún tipo de relación con estas situaciones criminales. Y la idea de conservar en esta casa esa huella física de las personas es hacer voz
de estas personas que fueron silenciadas de alguna manera. Y la última, pues la más famosa, es una obra que se llama Shibboleth, que se hizo en la Tate Modern de Inglaterra, en Londres, y eso se trabajó en la sala de calderas que estaba en la parte baja de esta galería, y ella hace esta escultura, es una escultura monumental, es todo el piso, en donde hace el molde de una gran grieta que conforme se va entrando a esta sala de calderas, la grieta se va abriendo y es una grieta sumamente profunda. Y la idea precisamente de construirla en este corazón, tanto cultural como artístico, como simbólico del imperialismo de la raza blanca, para ella era importante el hacer que estas personas voltearan hacia abajo y vieran esa brecha que nos separa, esa gran grieta que separa a las personas de acuerdo a su raza, su poder económico, de acuerdo a su color de piel, y que voltearan a ver precisamente este espacio que estamos abriendo entre nosotros. Entonces, para ella, este trabajo de trabajar con la violencia es que la violencia como tal crea imágenes que permanentemente nos están mandando imágenes a través de los periódicos, los noticieros, etcétera, pero su respuesta es también crear otras imágenes, que nosotros cambiemos este discurso y que estas nuevas imágenes que nosotros entreguemos a la sociedad es oponernos mediante una especie de catarsis poética, de generar y de construir a partir de la destrucción. En este bloque yo recupero pues algunas palabras que yo considero clave en esta cuestión de la prevención de la violencia a través del arte, que es uno, el arte, a través del arte se hace denuncia, se da voz a aquellos que están silenciados o a aquellas situaciones que están silenciadas, la reflexión, la toma de conciencia, por supuesto, de lo que está sucediendo, tanto para quien vive esa violencia como para quien la observa de fuera, la memoria, que esto también es muy importante, el que no se nos olvide lo que está pasando, justo para no repetirlo o para poner proponer un alto, por supuesto que sí, y proponer una solución, que esto me lleva a la siguiente palabra, que es la transformación. La transformación desde el individuo, como nos propone la maestra Gaby a través de este autorretrato, retrato y la manufactura de estos papalotes tan simbólico un objeto tan simbólico como son los papalotes. Muy bien, pues vamos al siguiente bloque, por favor. Proyecto Integrador Libertad 2021. Vamos a realizar entonces un papalote. Es muy sencillo, hay muchos tutoriales en YouTube y necesitamos materiales muy sencillos que conseguimos en la papelería cerquita de nuestra casa. Podemos decirle a mamá que los compre o muchos de ellos tal vez los tengamos en casa. Paso número 1. Vamos a unir las varillas con nuestro hilo y le vamos a poner una gota de pegamento. Paso número 2. Vamos a crear las envolventes de nuestro papalote, pasando el hilo por todas las esquinas y pegando con una gota de pegamento. Paso número 3. Vamos a colocar el papel de China para formar el molde donde vamos a hacer nuestro dibujo. Vamos a dejar una pestaña de 4 centímetros. Paso número 4. Vamos a realizar bocetos previos de nuestro autorretrato. ¿Cómo estamos en esta pandemia? ¿Sí? En ese rombo que ya habíamos hecho. Paso número 5. Lo vamos a hacer con la técnica que queramos y vamos a pegar las solapas sobre nuestro papalote usando PRIT. Paso número 6. Vamos a recortar tiras de plástico para armar la cola y tenga estabilidad nuestro papalote. Paso número 7. Vamos a unir todas las esquinas con un hilo y de ahí a nuestro carrete para poderlo volar. ¡Ya está listo! Hacia la libertad. En el año 2016, realizamos un proyecto de arte urbano dentro de las instalaciones del plantel 5. El proyecto inició con la revisión de diversas experiencias artísticas para crear conciencia social sobre la trata de personas, y los alumnos seleccionaron 6 propuestas para sus intervenciones.
El trabajo se realizó de forma colaborativa entre 7 grupos de cuarto año de la materia de dibujo 2. Cuando realizamos proyectos de integración del arte en el aula, nos damos cuenta del nivel de colaboración y reconocimiento mutuo que podemos generar entre el profesor, sus alumnos y la comunidad en donde se interviene, además de favorecer nuevas propuestas y formas de evaluar. Considero que la integración del arte urbano en la educación incrementa procesos de desarrollo cultural y humanización entre nuestros alumnos y su comunidad, ya que impulsa relaciones colaborativas de confianza y aprendizaje, donde todos y todas se sienten escuchados. El tema de la violencia y utilizar el arte como un medio de transformación social se puede abordar a partir del arte comunitario, que puede ser usado como un camino de contención frente a la violencia, como un catalizador, una manera de reconstruir ese tejido social que se ha perdido. Por ejemplo, se pueden realizar actividades a partir de propuestas visuales, como ilustraciones, carteles, esculturas, performance, instalaciones, arte objeto, etc., en las que se pueden plantear otros escenarios que convoquen y unan a la comunidad. Al realizar estas actividades hay que tomar en cuenta que este tipo de creaciones es imposible de separarlas de lo estético, lo político, cultural y social, ya que son dimensiones de lo humano. En este sentido, las escuelas son un medio muy eficaz para llevar a cabo este trabajo, mediante ciertas dinámicas en las que se lleve a cabo la reflexión y la propuesta. Dejar atrás la pasividad y llegar a la acción, a la construcción, de que un entorno violento se transforme, que surja una nueva expresión visual, que cambie nuestro comportamiento y genere empatía en nuestra comunidad, al usar una propuesta artística como una herramienta de regeneración y reconstrucción social. Muy bien, pues en nuestra última parte, vamos a escuchar directamente de las maestras toda esta experiencia que recogen de sus alumnos, de lo que han hecho con sus alumnos, de estos proyectos hermosos que han hecho con ellos. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué dicen los alumnos? ¿Qué más quieren los alumnos? Porque seguramente esto les provocó un movimiento en su cerebro, en su corazón, ¿no? Con respecto a lo que investigaron y tuvieron que manifestar en cada uno de sus proyectos. Maestra Alejandra, por favor. Bueno, pues hemos trabajado diversas exposiciones virtuales a lo largo de todo el ciclo escolar pasado y bueno, desde que estamos en confinamiento y distanciamiento social, no hemos parado de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues hemos elaborado diversos proyectos y como expliqué en el video anterior, que expliqué los pasos de cómo elaborar este papalote, como para que ellos pudieran tener esta herramienta y fuera muy sencillo de seguir los pasos, el paso a paso. Y la verdad, yo estoy muy, muy contenta de los resultados que se obtuvieron. Y ellos también, o sea, había personas que grabaron un video y que tú los veías desde construyendo el papalote, dibujándose, te hacen una invitación a su casa, como ha sido todas estas clases en línea, te hacen una invitación a su casa y te das cuenta hasta de las condiciones materiales que tienen nuestros alumnos, pero de las grandes ganas que tienen de seguir trabajando y de seguir avanzando y aprendiendo. En este ejercicio de papalotes hacia la libertad, vimos cómo el autorretrato es una herramienta esencial en la construcción de su autoestima, de su yo. Es una resignificación de quién soy, a pesar de los problemas, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de este encierro. El arte es una forma muy eficaz de trabajo colaborativo. O sea, en el momento en el que nosotros lanzamos esto a exposiciones virtuales en las páginas de difusión cultural, ellos se sienten reconocidos, se sienten integrados, se sienten parte de la comunidad universitaria, que muchos de ellos ni siquiera han conocido su escuela, ¿no? Físicamente, por así decirlo. Mis estudiantes han aprendido a reencontrar su humanidad con estos ejercicios, a reconectarse con el otro a través del tradicional papalote, ¿sí? Es un hilo que te conecta con la tierra porque estás bien parado ahí
y estás bien sostenido, pero esa sensación de libertad que sientes a través del hilo hasta el cielo, eso se notaba en sus caras cuando me grabaron que salieron, algunos a la azotea, algunos al patio, algunos pues lo colgaron en su casa con la esperanza de volver a salir en algún momento, y algunos en las calles vacías de la ciudad, ¿no? Volando su papalote con esta sensación de libertad, ¿no? Olvidaron en ese momento el miedo, las dudas del futuro incierto, estaban con los pies bien puestos en la tierra. La transformación de ellos es indudable. A través del arte ha sido evidente este cambio que ha sido. Es muy importante recordar que esta tradición de volar papalotes nos los dejó Francisco Toledo en esta manifestación, en esta petición de encontrar a los normalistas de Ayotzinapa. Y nosotros en la Prepa 7, como en el 2019 decía bien el otro video, hicimos una pues réplica de este trabajo que hizo Toledo, pero el año pasado utilizamos el papalote con el fin de sentirnos libres nuevamente. O sea, finalmente el estar así encerrados como estamos es muy violento de muchas maneras, como lo podemos ver, y encontrar algo de dónde agarrarte, por ejemplo, el arte, el dibujo, ha sido liberador en muchos aspectos. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra Alejandra. Muy, muy, muy profundo, muy simbólico. Todo este trabajo que usted hace, sumamente simbólico, pero que nos lleva a la entraña. De verdad, muchas gracias. Maestra Cintia, por favor. Gracias. Bueno, pues a mí me ha gustado siempre trabajar con mis grupos estos temas de sociales, de transformación y reflexión a través del arte. La experiencia, como les mostré, pues nos habla sobre este trabajo que se comienza dentro de un aula, pero que se lleva más allá de las paredes de nuestros salones. Aquí, por ejemplo, en lo que les mostré, este trabajo sobre la trata de personas, pues primero es hacer una reflexión en torno a cuánto nos puede afectar una situación como esa, que muchos de los alumnos piensan que están como muy alejados de situaciones de violencia que vivimos en el día a día, y sin embargo, pues no es así. Entonces, pues primero los llevo a esta práctica de hacer investigación, después de hablar desde su propia voz, y finalmente a mostrarles distintas experiencias en torno al mismo tema que han realizado artistas en otros lugares del mundo. Y con esto, pues los alumnos generan su propia reflexión y además su propia propuesta artística. Y esto lo que nos ayuda es a hacer comunidad. Las experiencias de trabajar temas de violencias desde la acción educativa en contacto con el arte hacen que se convierta en una acción creativa, no nada más educativa. Esto favorece la apreciación, la confianza, la colaboración entre los alumnos y además ellos se terminan apropiando de esto de tal manera que las experiencias educativas resultan más amables, al mismo tiempo permiten que sean más integrales y que los alumnos se sientan escuchados, acompañados, valorados, con las ideas que expresan. Eso para ellos es muy importante, ¿no? A veces los hacemos trabajar tanto en muchas cosas artísticas, pero de repente no le encuentran un para qué. Y cuando les damos la oportunidad de mostrarle a toda su comunidad, como es la comunidad en este caso del plantel 5, sus propuestas, alzar la voz, compartir lo que ellos sienten, lo que ellos vivieron en este proceso de investigación creativa, los hace que se sientan diferentes dentro de ese entorno y que además estas cuestiones se puedan compartir hasta fuera de la escuela. Yo creo que lo más importante de estas experiencias es nutrir la humanización en nuestros procesos educativos a través del arte. Eso es urgente en nuestra práctica cotidiana y es importante no perder de vista las bondades de integrar el arte en la aplicación de los modelos educativos de nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Gracias. Sí, claro que sí, maestra Cintia, ¿no? Muchas gracias a usted por habernos compartido esta experiencia también tan importante y sobre todo con un tema que, digo, está dentro del top de toda la violencia, yo creo, ¿no? La cuestión de la trata de blancas. Un
una deuda social que tenemos ahí muy, muy grande. Muchas gracias. Maestra Carmen, por favor, la escuchamos. Sí, me encantaría comentarles con esta visión de arte comunitario y de lo que es comunidad, que ya hablaron, ya hemos compartido tanto Gaby como Cintia, esta necesidad de este trabajo de comunidad, que la comunidad no nada más somos los maestros, los alumnos, las gentes que estamos muy directamente relacionadas, sino que la comunidad involucra todos los sectores sociales. Y esto es importante, por ejemplo, cuando hacemos algún proyecto, que lo llevemos a cabo involucrando desde nuestras autoridades hasta los padres de familia, los amigos, todas las personas que involucren nuestro entorno social. Y aquí hay un tema bien interesante que trabaja esta artista Doris Salcedo en Colombia, por ejemplo, que ella reúne después de estas pláticas de paz que se hicieron con el gobierno de Colombia y las FARC, la guerrilla, que ellos se rinden, dan sus armas, pero entonces, ¿qué sucede con esto? Y ella, en lugar de seguir pensando en la cuestión de la destrucción, pues más bien se va hacia la cuestión de la creación y hace un antimonumento que se llama Fragmentos, en donde se funden 37 toneladas de estas armas que utilizaron las FARC para dominar y controlar Colombia. Y es una obra colectiva porque su construcción van a intervenir obviamente desde las cúpulas más altas del gobierno en estos acuerdos de paz, los mismos guerrilleros que decidieron donar estas armas, darlas, entregarlas, y las personas que las intervinieron, también los arquitectos que construyeron el edificio en donde se pone la obra, y finalmente las personas que viven esta guerra, que han vivido esta violencia durante muchos años y que construyeron van a ir a visitar esta obra y que son parte también de esta construcción de un proyecto. Entonces, aquí lo importante es que retomemos que cuando nosotros trabajamos un proyecto, sobre todo sobre violencia y sobre crear esta conciencia tan importante en la sociedad, no debemos pensar solamente en una parte limitada de la comunidad, sino pensar en el resto. Esta obra que hace Doris Salcedo involucra a las mujeres que fueron violadas, a los familiares de gente que fue masacrada. Todas estas armas se fundieron y generaron unas láminas a golpes para que ellos, incluso toda esta emocionalidad, este coraje, esta tristeza que tenían, la pudieran liberar aplanando estas láminas del metal de estas armas con las que fueron asesinadas quizás sus hijas, sus madres, sus padres, sus hijos, sus hermanos, y se hace un piso en donde pasa toda la gente en este antimonumento. Y la idea es de que nos volvamos todos parte de esto, que hagamos conciencia de lo que está sucediendo y que nuestra visión sea no seguir destruyendo o no seguir haciendo uso de esta violencia, sino generar otro tipo de comunicación para que seamos como una sociedad más empática y que logremos lograr una transformación verdaderamente social. Estas propuestas constructivas que involucran una comunidad y que la involucran a no destruir, sino a construir a partir de precisamente lo que ya está destruido, que es hasta este mismo tejido social, es utilizar una metáfora para hacer una poesía visual. Y esto es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que nos quede esta reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para utilizar las artes, ya sea el dibujo, la música, la danza, la literatura, cualquier expresión artística, cómo nosotros podemos construir o generar algo a partir de toda esta situación ya destruida y triste que vivimos? Claro que sí. Muchas gracias, maestra Carmen. Muchísimas gracias por esta contribución. Y bueno, para cerrar este tercer bloque, yo me voy muy movida por todas las experiencias que ustedes nos comparten, con toda esta reflexión que ustedes hacen a través de la práctica, ¿no? Con sus mismos alumnos, cómo echan a andar toda esta indagación, ¿no? Bueno, a ver, la violencia y desde dónde estoy viendo la violencia y hacia dónde quiero ir sin la violencia, ¿no? ¿Cómo voy a transformar esta parte que insiste mucho la maestra Carmen y que estoy yo de acuerdo con ella en derrumbar
destruir, ¿no? Para poder construir. Y esta construcción a través del arte, esta reconstrucción que se hace a través del arte, que bueno, da una resignificación a algo, ¿no? A eventos, a situaciones, donde nos plantean cada una de ustedes la importancia y lo trascendente, lo vital que es un trabajo colaborativo dentro de una acción educativa, pero sobre todo creativa, como lo plantea la maestra Cintia, que no vayamos con lo mismo o con lo mínimo, sino que vayamos más allá de hasta lo que nosotras mismas podríamos imaginar que los muchachos pueden crear y recrear a partir de este tema que nos afecta a todos y a todos los niveles. La maestra Gaby desde el nivel muy personal, o sea, desde esa cuestión interna de qué estoy haciendo yo con mi humanidad o deshumanidad, ¿no? Para transformarla en una humanidad, como el arte urbano que lo muestra la maestra Cintia y la maestra Carmen en estas expresiones de arte contemporáneo tan particulares y tan impactantes, ¿no? Y que llevan a un impacto no solo visual, sino también emocional, ¿no? Al momento de observar todas estas intervenciones que hacen estas artistas. Bueno, también haciendo como ya una recapitulación de todo esto, esta cuestión de que el arte conecta, o sea, nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con las situaciones externas y nos conecta también con posibles soluciones, con vías de afluencia, hacia dónde podemos ir de un modo diferente, siempre y cuando, también lo dijo la maestra Carmen, elijamos esos caminos de transformación, elijamos esos caminos de ir hacia algo, hacia construir algo nuevo, aún con lo viejo y lo terrible que puede ser algo que nos está afectando día con día. Y también ocupo las palabras de ustedes, maestras, en donde proponen que esta violencia, esta prevención de la violencia, se puede lograr a través del arte porque nos da una capacidad de confiar en nosotros mismos, en los individuos y en las personas que tenemos al lado al momento de crear algo colectivo, la amabilidad, el acercamiento, el sentirnos valorados y escuchados cuando le damos voz a una denuncia, cuando le damos voz a un problema que sabemos que es importante que se diga y se proyecte, ¿no? Que no sea un quejido, sino que sea verdaderamente un grito, un gran alarido sobre algo que no es justo, sobre algo que no es correcto, sobre algo con lo que no estamos de acuerdo quizá y que es importante manifestar. Esta cuestión del acompañamiento que en nuestra Escuela Nacional Preparatoria, justo la función de nosotros como docentes es acompañar a nuestros alumnos aún para entender y comprender y profundizar en este tema de la violencia que a todos nos aqueja. Pues yo les agradezco muchísimo a cada una de ustedes, de todas ustedes aprendí y yo sé que esto enriquece nuestra labor docente, nuestra acción educativa, como bien dice la maestra Cintia, se va trascendiendo más allá de lo que dicen nuestros propios programas, ¿no? De un plan de estudios ya específico, sino va más allá. Y aquí yo me voy con la idea de provocar, ¿no? El arte también provoca y provoca lo que elijamos que provoca, en este caso, modos amables, amorosos de prevenir la violencia, tanto en uno mismo como la violencia que podemos generar hacia afuera. Y que algo importante, somos parte de, o sea, aunque la violencia pareciera que la vemos allá lejos, afuera, con estos temas, por ejemplo, que decía la maestra Cintia de la trata de personas, no es cierto. Todos tenemos un lugar en esta sociedad y veamos como lo veamos, por efecto dominó, por efecto mariposa, todos estamos conectados y todos tenemos la posibilidad de poner un alto y una solución a todo esto. Muchas gracias, maestras, muchas gracias por su participación. Maestra Mónica. Pues agradecerles nuevamente su participación, ha sido muy enriquecedor
Y me gustaría dejarle la palabra a la maestra Flor. Adelante, maestra. Agradecemos la participación de las maestras Alejandra Gabriela García López, Cintia Ixchel Hernández Contreras y Carmen María Herrera Mejía, por haber expuesto en la jornada de sensibilización este tema que nos ha dado otra visión. La verdad, yo me voy enriquecida por cada uno de sus exposiciones. Y miren que soy músico, pero fue algo enriquecedor, ya que nuestra sociedad requiere otros lenguajes más significativos para llevar a cabo una verdadera transformación. Muchas gracias, maestras, de veras, gracias por este conversatorio virtual. Y pronto se les hará llegar sus constancias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos.